Bienvenidos a la Caja Gris. Estoy hoy bastante emocionado porque vamos a hablar de un tema que tenía muchísimas ganas de hablar. Vamos a hablar sobre inteligencias artificiales, sobre las inteligencias artificiales en la sociedad, hacia qué camino nos van a llevar. Y estoy encantado de que venga a jugar con nuestra mente Francisco José García Peñalvo. Bienvenido. Él es catedrático del Departamento de Informática de la Universidad Autónoma de Salamanca y desde 2016 director del grupo de investigación GRIAL, que no lo conocía, la verdad, pero es un grupo de investigación en interacción y e-learning. Después nos hablarás un poquito sobre esto. Es un grupo de investigadores que se dedican al campo de la educación y la informática, ¿no? Y recientemente, pues al parecer has publicado un estudio sobre inteligencias artificiales y educación. Bienvenido, Francisco. Encantado de que estés aquí. No, muchas gracias a vosotros por la invitación. Siempre es un placer el poder encontrar espacios en los que divulgar, comentar lo que de alguna manera se está, comillas, cociendo en la tecnología y que afecta pues a la sociedad y, bueno, en este caso, por el dominio a la educación. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, primeramente, antes de entrar en materia, siempre lo hago y la verdad es que es un momento que lo disfruto mucho y creo que nuestros oyentes también. Hablar un poco de la historia personal de los invitados que vienen, de cómo a lo largo de los años has llegado hasta donde estás, ¿no? Hubo puntos clave, momentos clave que digas, pues aquí fue un punto de inflexión donde mi vida parecía que iba a circular por un lado, pero al final derivó en cualquier otro sentido. Cuéntanos un poco sobre tu vida. Bueno, pues realmente lo que es la carrera profesional de un ingeniero en informática normalmente se orienta hacia lo que es la empresa privada, ¿no? Es quizá coyunturas del momento en que termino de estudiar, que hay que tomar las decisiones, pues tocó crisis económica por aquel momento, bajón de puestos laborales y pues exploró en la vía de la universidad, ¿no? Entonces empecé una carrera académica que quizá cuando uno está estudiando no piensa que vaya a ser una de las salidas más naturales, ¿no? Pero bueno, ciertamente siempre me gustaba y de hecho mientras que era estudiante pues también enseñaba informática en academias, eh, subsistir y tener una forma de poder, bueno, pues viajar o tener para mis gastos. Es una cosa que sí, que me gustaba y de alguna forma pues lo acabé haciendo mi profesión y dentro de lo que es el camino académico pues vas encontrando también tus huecos, combinando pues colaboraciones, conocer gente, y eso me ha llevado pues quizá a ir poco a poco encaminándome hacia lo que son las tecnologías aplicadas a la propia educación, ¿no? Desde el punto de interacción, desde el punto de vista de utilizarlas para la enseñanza-aprendizaje, de ahí el nombre de mi grupo de investigación, ¿no? Que cuando al final nos consolidamos como tal, pues elegimos esos dos mundos, lo educativo a través de la tecnología, de ahí el e-learning, cuando estaba comenzando pues, todo el tema de campus virtuales, allá por los primeros años del siglo XXI. Y al final es muy importante la interacción, ¿no? Como las propias herramientas, la experiencia de los usuarios te llevan a poder maximizar las experiencias de aprendizaje y también de enseñanza, ¿no? Entonces intentamos hacer una mezcla, un mix de esos dos mundos. Y de hecho mi grupo de investigación está conformado por fundamentalmente hay otros perfiles profesionales, por gente de ingeniería informática y gente de educación, para de alguna manera ver las dos caras de la moneda y jugar con un elemento que es complejo, que es la transdisciplinaridad, ¿no? De realmente contagiar la ingeniería a los educadores y los educadores que nos contagien a los ingenieros. Muy bien. El Grial a mí me traía recuerdos, ¿no? Soy de Galicia y es como muy intrínseco a la cultura gallega, el Santo Grial, etcétera, etcétera. No sé si fue a propósito, fue casualidad el nombre o fue Bueno, rebuscado. pues esto de alguna manera cuando te vas
a dar el paso de formalizar un grupo de investigación. O sea, personas que ya llevábamos tiempo colaborando y ya de alguna manera que la universidad te reconozca como un grupo, pues hay que dar un nombre, ¿no? Entonces, viendo un poco lo que hacíamos y buscar un acrónimo que no fuera una cosa que fuera imposible de pronunciar, pues dándole vueltas, me salió pues un grupo de investigación en interacción y learning, jugando con las letras, me salía Grial, pero es que además si lo cambiamos a inglés, también me vale. Entonces a medida que fue un juego de palabras y además que daba lugar a una palabra o a un término, un acrónimo, que podía asimilarse también a otros elementos, ¿no? O sea, con otras connotaciones, quizá, bueno, más espirituales o más de filosofía de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda, en este caso, del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, fue una especie de encaje de bolillos, pero que encajaba muy bien. Y bueno, por ahí se quedó el nombre. A mí me gusta mucho, la verdad. Y nada, para entrar en materia, pues me gustaría como establecer primero una pequeña definición acerca de qué son las inteligencias artificiales, ¿no? Entiendo que es en lo que trabajáis ahora mismo actualmente muchos de vosotros, porque es algo que está en auge. Y me gustaría esclarecer una definición acerca de inteligencias artificiales. En algo, o sea, algo que podamos entender todos, porque si rebuscamos, pues seguramente sea muchísimo más complejo de lo que podamos comprender. Pero bueno, una pequeña definición para iniciar tema. Vale, pues vamos a intentar dar una visión un poco informal, ¿no? Porque realmente inteligencia artificial es un término que es complejo de definir, ¿no? Y de hecho, si fuéramos a buscar diferentes definiciones académicas, nos íbamos a encontrar un espectro importante de ellas. Y es que no hay una inteligencia artificial, hay muchas inteligencias artificiales. Entonces, bueno, quizá lo que podríamos entender como inteligencia artificial es cuando nosotros buscamos un dispositivo artificial, ordenador, móvil, robot, a través de una serie de elementos lógicos, programas informáticos, sea capaz de acometer acciones que podríamos entender que son propias de un ser humano porque de alguna forma estarían vinculadas a la parte más inteligente mental de la persona. Es el aprender, el razonar, el tomar decisiones. Es de alguna manera elementos que se entiende que puede hacer una persona. Entonces buscamos con estas aplicaciones, normalmente software, aunque las pongamos después en dispositivos, para poder interaccionar con ellos de otra manera, que estos dispositivos se conviertan en inteligentes. Ahí es donde aparece la idea de inteligencia artificial aplicada, llevada a algún servicio, alguna actividad que tiene una repercusión en la sociedad. Está bien. Ahora mismo entonces entendemos que por inteligencia artificial podríamos diferenciar quizá aquellas que son generativas y bueno, creo que en los tiempos que corren creo que todo el mundo conoce ChatGPT, no estamos inventando nada, ¿no? Y son como inteligencias artificiales generativas, generan contenido nuevo. ¿Podríamos hablar entonces de inteligencias artificiales hasta este momento, como podría haber sido otro tipo de aplicaciones que no fueran generativas? ¿Cuál es el término opuesto a generativo? Que no lo sé. No es que no hay un término opuesto. O sea, es lo que te decía antes, ¿no? Que estamos hablando de que no hay una inteligencia artificial única, ¿no? Que buscamos un cometido, un objetivo. El objetivo es tener esos programas inteligentes que, de alguna manera, de forma autónoma, no de forma predefinida, puedan llegar como nosotros a tomar una decisión, elegir un camino u otro, decidir qué riesgo corremos si invertimos en bolsa, cómo de probable es que una mancha en una tomografía pueda ser pues un tumor. Entonces, bueno, son elementos que nos ayudan de alguna manera a nuestras tareas, tomando decisiones como si fueran, bueno, pues unos expertos en algo. Normalmente la inteligencia artificial ha conseguido dar pasos muy interesantes
para conseguir especializarse en algunas cosas muy, muy, muy puntuales, muy específicas. Pues, tengo un programa que sabe hacer muy bien identificar cosas en una imagen. ¿No? El reconocer una cara, el reconocer un peatón, el reconocer un coche, el reconocer una matrícula de un coche. ¿Qué significa? Que es inteligente porque sabe hacer eso, pero solo es inteligente para eso. Era muy, muy específico. ¿Cuál era el sueño de los padres de la inteligencia artificial? Realmente, pues que se pudiera llegar a tener una inteligencia artificial que fuera general, es decir, que fuera a imagen y semejanza de nosotros, capaz de ser inteligente para muchas cosas. Y de alguna manera eso era una especie de sueño, que es con lo que de alguna forma también se ha jugado, imaginado en el imaginario colectivo por la ciencia ficción, ¿no? Entonces, cuando conseguimos esa inteligencia artificial general, que nos supera si se da cuenta de su propia existencia y de alguna forma pues decide que los humanos somos prescindibles, ¿no? Entonces, entra el mito de Terminator, todas estas cosas, que de alguna manera siempre está ahí. Es uno de los miedos que tiene la gente con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, de alguna manera, para ir dando estos pasos, se ha ido buscando diferentes formas de cómo conseguir llevar a estos algoritmos inteligentes a que sean capaces de hacer estas cosas. Entonces, bueno, pues ha habido, tenemos el paraguas general que llamamos inteligencia artificial, pero bueno, pues ha habido diferentes aproximaciones, sistemas expertos, con lógica, con bases de conocimiento, que hay un montón de si sucede esto, pues entonces esto, si sucede lo otro, esto. Aprender a reconocer patrones con un aprendizaje automático. Es decir, bueno, pues te voy a enseñar, vamos a hacer el ejemplo más tonto, muchas fotos y yo te voy enseñando perros y gatos. Entonces te digo, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato. Y de alguna manera, como si fuera un niño pequeño, en el cual al principio no sabe distinguir qué es un perro, qué es un gato, pues tanto estar viendo ejemplos, al final es capaz de decir esto es un perro o esto es un gato. Eso es lo que se llama aprendizaje automático. Y, por ejemplo, ahí tenemos una base estadística muy, muy importante. Cuando nosotros vamos y llevamos a esta idea de aprender con menos refuerzo humano y más capacidad de que la máquina o el algoritmo aprenda solo, necesitamos simular lo que podría ser nuestras redes de neuronas, ¿no? Entonces utilizamos redes de neuronas artificiales con estructuras muy, muy complejas y mucha computación y con mucho cálculo matemático para que estos de alguna manera suceda y se pueda realizar, bueno, pues operaciones de aprendizaje mucho más precisas que, por ejemplo, lo que se está aplicando en medicina, ¿no? Cuando intentamos descubrir o enseñar a que una aplicación pues nos ayude a un diagnóstico o que nos ayude a encontrar o a crear pues algún tipo de combinación de moléculas para un nuevo medicamento. ¿Qué sucede? Bueno, pues en paralelo a todo esto, porque hay otras ramas de la inteligencia artificial que van a empezar a trabajar mucho en la parte de reconocimiento, no de patrones desde el punto de vista de imágenes o otras cosas, sino en el reconocimiento del habla, ¿no? En cómo procesar el lenguaje natural. Pues hay una larga investigación desde el principio, final de los 80 del siglo pasado en este campo, ¿no? Y entonces, bueno, se va intentando también con temas inteligentes, pues cómo conseguir ese procesamiento del lenguaje, que puedas entender lo que te dice y lo que dice un humano, ya sea por vía oral o por vía escrita, que pueda llegar a transformar y dar una respuesta a esa entrada con también de una forma estructuralmente y gramaticalmente aceptable. Entonces ahí aparece pues una larga lista de investigaciones que van avanzando y poco a poco se van generando lo que son modelos de lenguaje pequeñitos y aparecen, bueno, pues aplicaciones tipo chat, como los que bots, como los que, bueno, podíamos ver hace no tanto tiempo
que en las páginas web, por ejemplo, de una compañía aérea, ¿no? Donde tú te ponías, en lugar de tener un call center o antes de pasarte a una persona, pues interaccionabas con un chat que te le preguntabas, pues, ¿qué problema tienes? Tengo problemas con no sé qué. Y mientras que era una cosa que más o menos estaba tipificada, pues te daba dando unas respuestas que si ya llegabas a un punto que no es mi problema, no sabes mi problema, entonces ya te derivaban a un agente. Pues estas competencias o estas funcionalidades, de alguna forma, empezaron a crecer con esos lenguajes, esos modelos de lenguaje que estaban desarrollando. Que al final, ¿qué es un modelo de lenguaje? Pues, al fin, una red de estas artificiales empieza de alguna manera a crecer, a tener una secada más grande para poder hacer, pues dar un mejor resultado. En un determinado momento, digamos que la tendencia o las líneas por las que se iban cambian porque se introduce una nueva arquitectura de red que se llaman los transformers. Los transformers eran capaces de transformar y hacerlo mucho más eficiente, transformar una entrada en una salida. Podía ser texto-texto, pero al final podríamos generalizarla de cualquier forma. Y esto lo que nos lleva es que realmente cuando tú tienes esa capacidad de transformar una entrada, entender esa entrada y transformarla en una salida que tenga sentido, tú lo que estás transformando, lo que estás dando como salida es una generación de un nuevo contenido. De ahí llega la inteligencia artificial generativa. Está especializada no tanto en reconocer esos patrones, como vimos antes de Arrogato, como en ser capaz de generar un nuevo contenido digital. Y cuando decimos contenido digital estamos hablando del espectro, a cualquier cosa que pueda ser digital, texto, vídeo, audio, modelos tridimensionales, lo que sea. Siempre en función de ese modelo que va a ser capaz de transformar lo que tú le estás pidiendo en una salida. Y aquí no se está haciendo un copy-paste, no se está haciendo un plagio. Es decir, voy a coger texto que tengo por aquí predefinido y lo voy a organizar para dar la salida. No, se está generando. Para generarlo hay que entrenar el modelo, por supuesto, y tengo que haberle dado muchos datos, muchos textos, muchas imágenes, mucha información, pero no coge esa información, sino que lo que va haciendo es, en función de los patrones que detecta en la pregunta, dar una respuesta e ir montando la respuesta en función de cuál es el siguiente elemento que más probabilidad tendría de aparecer en una secuencia de texto, o si estoy buscando una imagen, pues cuál es el color del píxel que mejor se corresponde para formar eso que me han pedido. Entonces aparece esa nueva aproximación, que es esa rama de inteligencia artificial generativa. No se opone a nada, no cambia nada, simplemente es un tipo de estudios, un tipo de redes, un tipo de aproximaciones, que lo que están haciendo es generar contenido. Vale. Mientras hablabas he tomado así notas de varias cosas. Cuando hablabas de los chats que usaban las aerolíneas hace años, a mí me vino a la mente, vi un vídeo hace poco tiempo de bots que usaban las páginas de citas para enganchar y obligarte de algún modo a ir escribiendo más mensajes, y la manera que tenían de monetizar pues era por cantidad de mensajes que escribían generalmente varones a esas chicas, vamos a llamarle así, que tenían su foto de perfil y respondían de forma automática cualquier cosa que le decías. Es otro tema, pero bueno, que tiene varios usos y algunos de ellos también pues un poquito peligrosos. Y según estabas hablando, dije, es que no es tan complicado aplicar una inteligencia artificial de estas generativas, de estas que está diciendo últimas, a chats de citas. Bueno, es peligroso por ese lado. Y después decías que había que como entrenar mucho a la inteligencia artificial, entrenarla para ir generando texto. En mi mente, y corrígeme si me equivoco, las inteligencias artificiales, vamos a hablar de texto. Digamos que tú la enseñas que el perro es marrón y el perro es, o tiene 4 patas y el perro es, no sé, con cola.
con tantos inputs, a la larga llega a generar que tú le preguntes qué es un perro y te diga que es marrón, que tiene 4 patas y que tiene cola. Es un poco así, es como completar. En mi cabeza, al ser profe, tengo muy al día en los cuadernillos de los niños, que es una frase y tú completas al final, ¿no? ¿Cuántos lados tiene este triángulo? Pues 3. El triángulo tiene, dejas el espacio, 3 lados, ¿no? Para mí una inteligencia artificial es eso, pero elevado a un exponente muchísimo mayor, ¿no? Donde tú le puedes pedir el resumen del Quijote y que ella pues te genere un resumen del Quijote, completando entre comillas. No sé si es una visión correcta o muy simplista. Bueno, es una visión simplista, pero al final necesitas estos elementos simples para empezar a, o al menos, comprender, ¿no? Sobre todo creo que tampoco hace falta que toda la sociedad tenga que entender hasta el mínimo detalle el funcionamiento de estas arquitecturas que son súper complejas y de hecho muchas veces incluso son opacas por temas de competencia, para no abrir, no liberar los avances, ¿no? Pero más o menos sería un poco eso. Yo, en lugar de decirle, como antes te decía, tenemos un conjunto de datos, imágenes de perro, gato, tal. Pues aquí imagínate que ese conjunto de datos es un corpus de texto formado por muchísimas palabras, muchísimos textos, muchísima información, ¿no? Y durante mucho tiempo que está entrenando al modelo con todo ese texto. Y después, cuando tenemos ese modelo entrenado, pasamos a otra fase en la cual el modelo en bruto le vamos dando otro entrenamiento más fino para orientarlo hacia algún tipo de actividad específica. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, pues el modelo que tenemos por debajo es GPT en una versión, cuando sale en noviembre del 22 es GPT 3.5, luego sale GPT-4, esta semana pasada hemos tenido pues GPT-4o como otro avance importante. Entonces ahí tenemos un modelo y ese modelo le vamos a decir para qué lo queremos utilizar. Bueno, yo te lo puedo dejar aquí y tú lo utilizas como quieras. Te doy una API y tú generas aplicaciones y vas preguntando al modelo y el modelo te va respondiendo y tal. Pero si yo quiero coger ese modelo y lo quiero utilizar para un chat GPT, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que, de alguna manera, tunearlo, hacerle un entrenamiento más fino para que ese modelo sea capaz de comportarse como un chat, ¿vale? Entonces, ahí ya voy a tener, pues, le voy a dar unas normas, le voy a intentar dar unas restricciones, porque hay cosas que, bueno, pues simplemente por un tema de protección de la empresa que está detrás de esto, pues no puede permitir que de alguna manera sea políticamente incorrecto o de información que pueda dañar la sensibilidad de alguien, ¿no? Bueno, pues vas de alguna manera acotando lo que es para qué me sirve este chat, ¿no? Con lo cual nosotros, una vez que tenemos el modelo, con el entrenamiento específico, pues podemos llevarlo hacia aquellos dominios más estrechitos que nos puedan interesar y le podamos dar un sentido, ¿no? Por ejemplo, imagina que yo quiero tener un chat para mi asignatura de física en bachillerato, ¿no? Pues yo podría coger estos modelos e entrenarlos con un corpus más específico de física y dejarlo a disposición de mis estudiantes para que, bueno, pues interaccionaran, hicieran preguntas sobre física y se echará con esto. Es decir, no para que llegara el estudiante y le preguntara a mi chat de física dime cómo se llega desde Madrid a Pernambuco. No está pensado para que pueda hablar de cualquier cosa, sino que lo vamos votando, ¿no? Entonces tenemos un modelo que nos permite muchas cosas, modelos más acotados, hasta que le damos ese elemento que nos interesa. Hay veces que nos interesa acotar mucho, hay veces que nos interesa llegar o jugar con esa idea que comentábamos antes, de tener una percepción
de tener una especie de inteligencia artificial general que nos habla de todo, que nos sirve. No sé si más o menos sí, yo te compres. te he entendido. Sacas el tema de educación, lo tenía pensado para más adelante, pero vamos a aprovechar y ya vamos a ir toqueteando cosas. Cuando hablas de acotar ese modelo de lenguaje para, pues, a lo mejor crear un chat para bachiller y que hablen de física, no sé si las potencialidades podrían llegar hasta el punto de que imaginémonos una clase online, una clase virtual donde hay un Minecraft. Un Minecraft donde colocas a un señor que resulta que es la figura de Albert Einstein. Y tú vas ahí y Albert Einstein te explica cosas acerca de su teoría. A lo mejor es algo que parece muy paranoico, pero yo creo que podría ser muy real, donde tú puedes crear un mini pueblito, una zona donde, bueno, pues distintos filósofos, distintos escritores o incluso distintos físicos, químicos, lo que sea, informáticos también, nos puedan hablar acerca de sus experimentos. Es decir, por concretar, yo jugando Minecraft, si estas inteligencias artificiales generativas de texto se implementan en un muñeco, vamos a decirlo así, en un pequeño muñeco donde yo interactuando con él le puedo preguntar cosas, mira, ¿y cómo llegaste hasta investigar acerca de la teoría de la relatividad, señor Einstein? Yo creo que eso es muy significativo al mundo de la educación. Y la pregunta en sí es, ¿podría llegar a combinarse inteligencia artificial, educación, juntar todo, o es como un paradigma demasiado complejo donde igual tardaremos muchos años en llegar ahí o quizá nunca se llegue? Yo creo que a veces cuando doy charlas y hablo de inteligencia artificial y educación, les pongo un poco la comparativa, la metáfora del cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Entonces, durante muchos años se hablaba de inteligencia artificial aplicada a la educación y se daban avances y se hablaban de tutores inteligentes y se hablaba de personalizar el aprendizaje con escenarios pues personalizados por el perfil del estudiante y tal. Pero algo como que lo contabas desde el punto de vista de avances en investigación, pero luego era difícil verlo de forma tangible en la realidad, más allá de un pequeño experimento muy controlado, etcétera. Entonces, claro, esto es como siempre, pues esto va a venir, esto va a venir, esto va a venir, pero nunca acababa de encontrarse, ¿no? Entonces esto era como, bueno, en algún momento tendremos estos sistemas inteligentes en la docencia. Ahora estamos en ese momento de que el cuento en el que Pedro dice que viene el lobo y nadie lo cree, pues ha llegado, ¿no? Aquí está el lobo, aquí ha llegado la inteligencia artificial y se puede aplicar mucho a educación. De hecho, de una manera que todavía es inmadura y vamos a avanzar mucho. Hay que tener en cuenta que el boom de la inteligencia artificial generativa, como gran detonante de volver a poner la inteligencia artificial en primer plano de todo, pues apenas estamos hablando de año y medio, ¿no? Y en un año y medio han pasado muchas cosas y siguen pasando muchas cosas y eso lo que provoca es que la capacidad de sorpresa cada vez sea menor o exigimos más sorprendernos, pero a la vez la capacidad de asimilar y de poder llevar a un término, digamos, de practicidad lo que tenemos también se complica. Entonces se está utilizando, los estudiantes lo están utilizando, los profesores lo están utilizando, de una manera un poco todavía quizá informal, manual, como cada uno puede. Pero esto nos está abriendo unas posibilidades tremendas para poder integrar, no a través de estas herramientas finalistas que tú las usas para lo que tú creas oportuno, y puedes ayudarte para enseñar o te puedes aprender de ellas o puedes obtener los resultados y aportarlos como un producto intelectual que ha salido de tu mente cuando no ha sido así, es decir, tiene usos buenos, usos malos. Pero también tenemos la capacidad de, como comentaba antes, de trabajar directamente contra los modelos, ¿no?
Y entonces eso nos va a provocar que haya una nueva generación de aplicaciones de software, donde esa inteligencia artificial se integre con las aplicaciones de uso común, de uso cotidiano. Ya lo vamos a ver prácticamente en todo. Lo estamos viendo y lo vamos a ver más. Como van a aparecer asistentes inteligentes en cualquier aplicación, pues para hacer un documento, para calcular algo en una hoja de cálculo, para hacer una presentación, se va a integrar, ¿no? Pero también vamos a crear aplicaciones Snow que van a, de alguna manera, a ser capaces de hacer muchas más cosas. Entonces, eso podríamos llamarlo una Smart App, aplicación inteligente que podemos integrar en otro contexto, en un campus virtual. Y nosotros que le buscamos un cometido, un objetivo en función de lo que estemos buscando. Por ejemplo, es un caso real que se está experimentando y que de alguna manera pues ya nos hace prever en un estado todavía muy incipiente hacia lo que nos podamos llevar, ¿no? Es decir, tú puedes coger y tener una colección de vídeos, los transcribes, tienes una serie de apuntes, los pasas al modelo y puedes generar una aplicación que la integras en tu asignatura, en tu campus virtual, en la que el estudiante le puede preguntar algo sobre la asignatura y la respuesta puede ser, pues, esto es lo que me estás preguntando, pero además, si te vas al minuto 4 del vídeo tal, vas a poder encontrar a tu profesor explicándotelo, y en la página tal o en la transparencia tal vas a encontrar información extra. Entonces, eso ya es como una información aumentada simplemente a lo que te están dando. Y de alguna forma estamos combatiendo uno de los elementos más peligrosos de la inteligencia artificial generativa. Porque la inteligencia artificial generativa nos va a generar cada vez mejor, por supuesto, respuestas que para ese modelo son coherentes. Pero eso no significa que desde el punto de vista de verdad lo sean. Entonces ahí se produce una alucinación. Esto sucedía mucho en las primeras versiones de ChatGPT, por ejemplo, cuando te sorprendía esa capacidad de, ante una pregunta, darte una respuesta muy elaborada, mucha verborrea, muy rica en detalle, pero que luego si leías en detalle, pues podrías encontrar alguna cosa que chirriaba un poco, o simplemente le decías, dime 2 más 2, y te decía 7. Es decir, bueno, joder, qué cosa más sorprendente tener algo que es capaz de darme tanta información que hasta parece que la está dando alguien que sabe de esto. Hay una persona por detrás escribiendo la respuesta muy rápido, porque escribe muy rápido, pero después es tan tonto que no me sabe sumar 2 más 2. Bueno, pero es que en su estructura, al final tú veías, voy a generar un texto. Pues, ¿cuál es, como decías tú, cuál es la cajita en blanco que tengo que llenar después de haber llenado lo anterior en función de lo que llamamos contexto, de la información que tengo más mi modelo? Pues, decías tú, el perro es marrón. Bueno, pues el perro es, y ahora viene ahí, tengo que buscar una palabra, marrón, vale. Me puede valer marrón, me puede valer blanco, me puede ser cualquier cosa. Tú le podías preguntar qué color es el caballo blanco de Santiago y te dice, el caballo de Santiago es negro. ¿Por qué? Porque estructuralmente viene un color. Tocado negro para tocado negro. Pero pasaba lo mismo. 2, operación 2, igual a número. Uh-huh. Pues podía salir el 4, pero también podía salir el 7, el 6. Entonces, bueno, eso se llama una alucinación. Y entonces incluso cuando te doy un texto, estoy generando el texto con toda esa información que tengo, estoy usando mis datos preentrenados, pero yo no sé exactamente, porque estoy generando, lo estoy creando, de dónde ha salido ese dato. Entonces, te doy esa información sobre una definición y yo creo que esta definición que se la tengo que asimilar, se la tengo que asociar a la herramienta de inteligencia artificial. Cuando detecto que a lo mejor, si soy un experto en el campo, pues me está muy basada, no es exactamente igual a la
definición de fulanito, pero no va a saber qué es la definición de fulanito. Porque él está dando su definición que él saca de su conocimiento y de la estructura de palabras, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con este tipo de herramientas, nosotros estamos controlando las fuentes. Además de esa capacidad de generar, también tenemos la capacidad de decir dónde está. Con lo cual estamos diciendo al estudiante, ya no solamente tienes que buscar, tienes que acostumbrar a corroborar fuentes, a constatar información, sino que te voy a decir, aquí está tu fuente, busca, comprueba, escucha al profesor, ¿no? Lo cual es mucho más potente. Y es un ejemplo de cientos que se nos pueden ocurrir en el momento que empezamos a abrir este dominio, gracias a poder trabajar directamente contra esos modelos. Modelos que son muy buenos, pero son de empresas, pero que a la par está habiendo un desarrollo dentro del software libre, donde tenemos modelos que poco a poco van teniendo, quizá no se puedan comparar al detalle con los grandes modelos que podemos tener ahora en la cúspide de esta batalla, pero que ya empiezan a ser también muy interesantes para poder trabajar y hacer un entrenamiento quizá más fuera de esos contextos de dominio empresarial de terceros, y que entidades públicas o universidades puedan llegar a aprovechar y sacar beneficio de ello. Entonces, realmente estamos en un momento todavía de muchas posibilidades, pero realmente potente, sin marcha atrás. A mí me parece muy interesante esa parte. No conocía que existían, pues esto, generadores de texto que referencian sus creaciones, por así decirlo, y me parece muy interesante porque los grandes retractores de las inteligencias artificiales dicen algo así, ¿no? Es que copian, ¿es un plagio? ¿No es un plagio? O sea, es como un gran debate que hay, que quizá con eso se puede solucionar en gran medida. Es decir, si yo te pongo una definición y te digo de dónde saqué la gran mayoría de la definición, porque seguramente una inteligencia artificial no va a sacar toda la definición del mismo lugar, sino que va a coger de diferentes puntos y dice, vale, pues la gran mayoría está aquí y hay partes de aquí, de aquí. O sea, me parece muy interesante y como una especie de argumento muy a tener en cuenta, que pongan sus referencias, siempre y cuando las tengan, claro. Después, o sea, aquí perdona, nada, adelante. Esto, de alguna forma, lo que está aquí, pero lo estamos haciendo no porque el modelo directamente lo pueda hacer, sino porque nosotros estamos buscando que suceda esto, ¿no? Entonces, por eso es la combinación de esa gran posibilidad que tenemos, que nos dan los modelos que tenemos ahora mismo a nuestro alcance, más de alguna forma, el control lógico que estamos haciendo, que hace un desarrollador de aplicaciones buscando ese objetivo, ¿vale? Ahora mismo los modelos, cuando, por ejemplo, buscan en tiempo real en Internet y te combinan información que tienen en su modelo con información que obtienen de alguna página web, si son capaces de decirte dónde está, de dónde ha salido esa información, cómo, vía link, que se ha utilizado este link, este link, ¿vale? Pero el problema es cuando no buscan en tiempo real en Internet, sino que ellos elaboran, crean esa salida. Ahí no tienen forma, o de momento no se están preparando los modelos para que puedan decir, y esto me baso en esto, ¿por qué? Porque está en su conocimiento. Está dentro de ese modelo preentrenado, y lo que está haciendo es generar. Entonces, para ese modelo, esa generación es nuevo, no es. Por eso la discusión sobre el plagio, lo que hace una herramienta generativa no es plagiar, es generar. Otra cosa es que las fuentes en las que se ha entrenado hayan sido obtenidas sin el permiso de los autores. Es otro. Pero lo que es el hecho final, no hay un plagio. No estás cogiendo un trocito de la Mona Lisa y la estás pegando para sacar tu imagen de la Mona Lisa. No. Para la inteligencia artificial, para tu aplicación, esa figura que represente la Mona Lisa está siendo creada en ese momento.
te podrá parecer más o menos a la Mona Lisa en función de el sobreentendimiento que tenga con imágenes de la Mona Lisa y lo concreto que sea el elemento que estás pidiendo. Si tú pides una foto de Donald Trump, Donald Trump es una cosa muy específica. Salvo que tengas muchos entrenamientos con imágenes muy dispares de Donald Trump, el resultado se va a parecer mucho a Donald Trump, porque claro, tu pregunta es muy específica y tu base de entrenamiento es muy específico. Pero cuando tú pides algo mucho más general, como dame una imagen de un anochecer o de una persona rubia que está caminando por el bosque, pues ahí realmente no va a buscar patrones de personas rubias en una noche o algo por el estilo y lo va a crear de cero y se va a parecer menos a algo que pueda existir. ¿Por qué? Porque lo que me estás preguntando es mucho más abierto que lo anterior y sobre todo también en función de los datos que tú tienes. Claro, imágenes de la Mona Lisa pues tendrás cientos y cientos y cientos y todas van a ser muy similares. Después también hablabas de 2 más 2 son 4, que no es capaz de generarlo. No O era. no era. Me sucedió algo curioso, voy a contarlo. Estoy creando un juego de mesa, entonces en ese juego de mesa necesitaba calcular probabilidades. Calcular probabilidades de, tirando 3 dados, cuál es la probabilidad de que me salga un doble. Me da igual que sea de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Me salían auténticas animaladas y no entendía cómo no era capaz, porque me decía que a lo mejor era un 90% de que me salieran dobles. No. Y es un poco lo que decías, le cuesta, esa parte matemática le cuesta, porque entiendo que no está preparada y diseñada para ello. Al final Sí. lo consiguió sacar en modo texto. Hizo una especie de desarrollo textual de, vale, si saco un 6, los otros dados, las únicas posibilidades que tienen de no sacar dobles es que no salga 6. Entonces, hay 4 probabilidades, o 5, perdón, 5 posibilidades de que esto no ocurra. Si sale un 4 en el primer, bueno, hizo un desarrollo y al final consiguió sacar las probabilidades. Me llamó la atención, pero fue un trabajo a lo mejor de 1 hora con ella, con ella. Hablo como si fuera una persona, con la inteligencia artificial de trabajo hasta llegar a este punto. Y después hablas también mucho de educación, A ver, al grano. Actualmente los profesores nos encontramos con un problema muy típico, y es que tal y como se concibe la educación hasta ahora mismo, pues te mando un trabajo para casa, lo haces y me lo entregas. Ese trabajo hace a lo mejor 20 años, 30 años, cuando nosotros estudiábamos, pues llevaba un tiempo de investigación importante. Ahora mismo ese trabajo quizá dura 5 minutos hacerlo. Te meto los paradigmas en ChatGPT, me sacas un texto enorme, tengo el trabajo hecho y a otra cosa, ¿no? ¿Deberíamos preocuparnos por esto? Quizá deberíamos los profesores cambiar un poco la forma que tienen los niños de aprender, de pedir que nos entreguen determinados trabajos. ¿O crees que deberíamos limitar el uso de inteligencias artificiales? ¿Cómo lo ves? Bueno, en serio creo que limitar, ponerle puertas al campo no tiene ningún sentido, ¿no? Porque de alguna manera que negar la mayor no va a ningún sitio. Tenemos a nuestros estudiantes y van a acceder a estas herramientas, están accediendo a estas herramientas. Es que no nos tiene que sorprender en absoluto. Es decir, hay estudios en los cuales ya se ve que los estudiantes están utilizando más estas herramientas que los propios profesores. Y con rangos de edad que nos pueden parecer, no, es que esto lo utilizan pues, ya, estudiantes con un cierto nivel de madurez, no es que desde primaria no estamos. Entonces,
negar esto no tiene sentido. Creo que lo que hay que hacer es ver cómo se integra de forma adecuada. Y tampoco nos volvemos locos, es decir, a partir de ahora es que solo existe las herramientas de inteligencia artificial en el aula, ¿no? Y hay que intentar ver cómo sacarles un provecho y que sean útiles, de verdad, ¿no? Entonces creo que eso es una tarea pendiente que implica formación tanto del profesorado, pero también de los estudiantes, ¿no? Para los estudiantes lo más fácil es caer en la idea de endiosar, ¿no? Este es el nuevo Dios que lo sabe todo. Entonces, si lo sabe todo, cualquier cosa que me diga es cierta. Entonces mi pensamiento crítico se anula. Cuando eso no se cumple. Incluso aunque fuera cierto, el pensamiento crítico debería poner en duda o corroborar lo que está haciendo esa herramienta. De alguna forma, esto es lo que nuestra tarea pendiente en cualquier nivel educativo. Es decir, cómo sacar provecho a estas nuevas herramientas para mejorar ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje. Y también plantearlo desde ese contexto ético, buen uso, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que muchas veces, ahora mismo, en este último año, lo que caemos un poco es en el argumento fácil de echarle la culpa de toda la inteligencia artificial. Cuando tú lo has dicho perfectamente, quizá hay trabajos o formas de evaluar o formas de llevar el trabajo docente y el aprendizaje que han quedado obsoletas hace mucho tiempo. Pero bueno, quizá porque no queríamos salir de nuestra zona de confort o porque estábamos, bueno, nos parecía que todavía era suficiente con que visitaran 4 páginas de la Wikipedia y 4 cosas más, hicieran un copy-paste mal hecho. Ya habían hecho esa investigación que hace tiempo te constaba ir a la biblioteca, encontrar una enciclopedia, sacar fotos, recortar fotos y hacer no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, creo que hacía tiempo ya que ese tipo de trabajos estaban, pues, entre comillas, obsoletos, ¿no? O no nos podíamos limitar, o si lo hacíamos tendríamos que buscar otra forma de ver si el estudiante, la estudiante, había conseguido la competencia que buscaba con ese trabajo. Eso tiene que la inteligencia artificial lo maximiza todo, porque el tiempo que tenías que hacer antes de buscar, pegar, intentar, en el mejor de los casos, que cuando te lo leyeras tuviera una coherencia. Ahora es un clic, quiero esto y lo tengo, ¿no? Entonces, claro, de repente parece como que nos tenemos que arrancar las vestiduras porque en lugar de ser 45 minutos de estar buscando en Internet, es 5 minutos. Pero el resultado de aprendizaje, si nos damos cuenta, prácticamente era el mismo, 0. En los otros casos. Entonces, quizá hay que cambiar esa mentalidad y empezar a hacer una reflexión. Primero, formación, por supuesto, pero en los dos casos hay que enseñar a los estudiantes, alfabetizarlos en estas nuevas herramientas, en estas nuevas posibilidades. También al docente que sea capaz de ver las oportunidades y de poder juzgar, y luego que sea capaz sobre todo de integrar eso en un aula, y eso significa siempre una reflexión muy, muy personal en función de qué es lo que enseñas, cómo lo enseñas. Entonces creo que ahí es un momento de cambio en el que todavía a veces podemos utilizarlo, ya nos podemos empezar a incorporar estos cambios ya de forma comedida, también porque el propio desarrollo, el propio cambio tecnológico nos sobrepasa, ¿no? Entonces estás algo mejor pensando cómo utilizar una cosa, cómo utilizar otra, y mientras que lo estás pensando te ha venido una nueva ola tecnológica que todo lo que decías que no se podía hacer, ahora lo puedes hacer, con lo cual ahora tienes otras posibilidades, igual has planteado algo y ya ni tiene sentido. Entonces es un momento muy, muy cambiante. Entonces, por ejemplo, lo que tú estabas planteando, es decir, antes era muy malo el razonamiento matemático, pero es que ahora, bueno, es donde antes no sabía sumar 2 más 2, ahora es capaz de hacerte una
una derivada del segundo grado. Bueno, hablas del pensamiento crítico de los chavales y recordé que vi una actividad de una profe muy inteligente por su parte. Supongo que se estaría enfrentando a textos escritos y generados por ChatGPT constantemente. Y lo que le propuso a sus alumnos fue una actividad donde ellos tenían que redactar un trabajo, luego ir a solicitarle a ChatGPT que escribiera el mismo trabajo y ver las diferencias y luego valorar con cuáles se quedaban y cuáles descartaban, tanto de uno como de otro. Es decir, ahí es como el triple del trabajo, pero yo veo que los niños o los adolescentes en este caso estarían muy motivados a ver, bueno, pues a ver qué me parece, en qué se parece mi trabajo al que escribió ChatGPT y después descarto. Pues a lo mejor esta parte es mejor la de ChatGPT, me la integro en el trabajo y luego, pues esta no me gusta mucho como lo ha explicado ChatGPT, pues por lo que fuera, porque es muy complicado, porque no lo entiendo o porque es muy simplista. Lo recupero, lo llevo a mi trabajo, integro y ahí como que confluyen las dos partes y es algo maravilloso. Que de hecho, no tan estructurado, pero sí que es algo que yo en mi día a día hago muchísimo. No voy a descubrir la pólvora si digo que los profesores estamos sobrecargados de documentación. Documentación constante que tienes que enviar a inspección, en el centro, se va a quedar en mucha parte en el centro. Actualmente yo uso ChatGPT para esto a chorrón, es decir, sácame lo que fuera, siempre con cuidado, mucho cuidado de temas de privacidad y demás. Pero bueno, que a mí me soluciona la vida y a estos niños seguramente también. Entonces, démosles la oportunidad. Yo coincido contigo en vamos a formar, vamos a educar, no vamos a eliminar todo esto que dentro de unos años no sabemos cómo es, pero sí que vamos a fomentar ese pensamiento crítico de, bueno, me estás dando muy buenos resultados, pero igual en ciertos puntos y en ciertas cuestiones te estás equivocando. Bueno, no sé, a mí me parece lo que decías, ¿no? De vamos a formar tanto al profesorado como a los alumnos en un uso responsable, yo creo. Sí, yo creo que es un poco la idea. Es decir, si estas herramientas lo que tienen que venir es a solucionarnos trabajo. Es decir, si yo gano tiempo en cosas que son tediosas, que son no adecuadas, lo podré emplear en otros elementos que son más productivos o incluso en tener más tiempo libre, que es lo que a veces nos hace falta. Pero de alguna forma lo que tengo que ver es eso, que ese beneficio, encontrar ese beneficio que redunde pues, en mi actividad. Y si me toca ser docente, pues docente. Si me toca hacer alguien que esté en una oficina, pues en una oficina. Si estoy haciendo tema de marketing, pues marketing. Es buscar ese encuentro con la posibilidad de la herramienta, ¿no? Y ver que esto de alguna forma pues supondrá o está suponiendo un cambio importante en que la tecnología nos permite hacer cosas. Y como otras veces que ha sucedido ya previamente en la historia, pues esto de alguna manera, en el momento que se estabilice y perdamos tabús, y perdamos miedos, y encontremos ese lugar, empezaremos a incorporar estas herramientas de forma mucho más natural, ¿no? Como por ejemplo el día que se incorporó la calculadora a nuestra vida, ¿no? Entonces, antes de la calculadora, incluso tanto de forma profesional como de forma educativa, pues había que emplear mucho tiempo en hacer ciertos cálculos a mano. Y de hecho, como todo, en el momento en que aparece una nueva tecnología, aparece una reacción en contra de esa tecnología y manifestaciones de profesores de matemática diciendo que íbamos a olvidarnos de sumar, restar. No nos hemos olvidado de sumar ni restar, siendo conscientes de que hay un momento en el aprendizaje de las personas en las que la calculadora no puede estar. Y cuando ya has aprendido esas bases, usa la herramienta que te vas a ayudar. Pues aquí es lo mismo. Tendrás que ver esa herramienta donde es necesario usarla y a veces cuando no es necesario. Pero tenemos que plantearlo y además el prohibir por prohibir no funciona y lo sabemos, es que no funciona.
Y de alguna forma tenemos también que ser conscientes de que los niños, niñas que estamos enseñando ahora en las escuelas, en los institutos, cuando pasan a la universidad, se van a enfrentar a un mercado laboral dentro de unos años donde estas herramientas van a ser el pan nuestro de cada día. Entonces van a tener que acostumbrarse a trabajar con estas herramientas. Y entonces estamos en ese momento, siempre los momentos de transición y de cambio brusco, disruptivo, pues son quizás los más apasionantes a veces, pero también complejos de gestionar, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo preparamos a nuestros futuros estudiantes, nuestras futuras personas, para este mundo donde la inteligencia artificial va a estar por todos lados? ¿Cómo influye en cómo aprenden? Y sobre todo, al final, ¿qué competencias van a tener? O independencia de que vayan a ser ingenieros o vayan a ser médicos o vayan a ser lo que sea. Porque como lo van a tener por todos los sitios, todo el mundo va a tener que tener unos conocimientos, una alfabetización mínima sobre esto. Y si no lo conseguimos, el mundo no se va a parar. Y vamos a tener, y nos enfrentamos, de hecho, creo que es uno de los grandes retos o de los grandes peligros de todo esto, ¿no? Que es la inequidad que puede suceder entre las personas que tengan acceso a la inteligencia artificial y aquellos que no tengan acceso a la inteligencia artificial. Acceso a las herramientas o acceso a la alfabetización para controlar las herramientas para poder trabajar con esos asistentes como sean, que los veamos en el futuro, que pueden ser ordenadores, programas informáticos, pueden ser elementos robóticos, que hay una gran investigación para tener cada vez robots más humanoides y más, de alguna manera, capaces de estar en un puesto de trabajo. Entonces, creo que ese es uno de los retos y quizá seguimos con nuestra percepción equivocada de la ciencia ficción, de que el enemigo es la inteligencia artificial y hacemos una especie de lucha o nos imaginamos una lucha del humano contra la máquina. No es el humano contra la máquina. Claro, es el humano contra el humano que tiene competencia y el humano que no tiene esa competencia, y eso va a generar brecha. Y eso creo que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad de aquí en adelante, ¿no? Y sobre todo si vemos informes de la UNESCO y tal, y por ahí de alguna manera se pone muy claramente el foco. Hablabas al inicio de esta pequeña intervención tanto del miedo como de la estabilización, y quería hacer dos puntualizaciones aquí. De algún modo me preocupa, y a lo mejor mi visión es totalmente errónea, pero no sé si recordamos sucesos pasados tipo metaverso, tipo Second Life, los NFTs, un poquito más reciente, y si me voy un poquito más atrás, pues igual se me ocurren otro tipo de ejemplos, donde parecía que iba a ser un momento de ruptura muy grande. Second Life, tener tu vida en una pantalla, tener como dos vidas paralelas, se hizo mucha ciencia ficción al respecto de eso, y era como, ay, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo, no? Y eso genera un miedo y un rechazo, que es lo que decías tú. No sé si va a suceder algo similar con este tipo de inteligencias artificiales, que realmente son rudimentarias para lo que quizá nos espera en un futuro, o si se está especulando mucho al respecto en torno a todo esto y realmente después pues no va a ser una herramienta tan potente. No sé cuál es tu opinión, no sé para rebatirme con esto. Yo sí que es verdad que digo, bueno, a ver hacia dónde nos lleva, porque sí que existe esta parte donde algo que parecía muy grande en su momento, vuelvo a decir lo de los metaversos, al final se quedó como, bueno, ahí relegado, ahí aparcado, donde no recibe mayor interés. Coméntame tu visión. No sé, comparto casi al 100% todo lo que dices. Creo que al final la historia de la tecnología lo que nos va mostrando son elementos
que son muy pocos, pero que tienen un impacto sin igual, ¿no? En la vida de nosotros. Entonces, si vamos echando así un poquito la vista atrás y nos quedaremos con la tecnología digital, pues Internet te cambia, el smartphone te cambia. Antes el ordenador personal, el PC. Son hitos que hay un antes y un después, ¿no? Entre tanto, pues al final, entre tantas poquitas cosas, hay muchas que aparecen, desaparecen, algunas tienen más o menos aceptación de nicho, no por el gran público, y otras tienen una muerte temprana o desaparecen en un determinado momento, ¿no? Esto al final se representa por un ciclo se llaman los ciclos de hype, ¿no? Donde toda tecnología al final tiene su lanzamiento y si sobrevives al lanzamiento llegas a un pico de sobreexpectación donde parece que no hay nada mejor en la vida. Cuando llegas al pico de sobreexpectación lo que tienes es la gran caída en lo que se llama la cuesta de la desilusión o el abismo de la desilusión, donde llegas a tus mínimos históricos, es decir, lo que ayer era maravilloso hoy es una basurilla, y de hecho hay muchas tecnologías que eso no lo superan. Cuando de alguna manera te das cuenta que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, empiezas a consolidar, ¿no? Entonces empiezas a tener una tecnología que camina hacia algo maduro y llegas a lo que es una etapa, que se llama pues algo así como la meseta de la productividad, donde ya se ha convertido en algo que podríamos asumir hasta que todo el mundo lo conoce. O sea, lo uso o no, pero más o menos lo conoce. Entonces esos son los ciclos de las tecnologías, ¿no? Entonces hay tecnologías que esto lo pasa muy deprisa y se convierten en un efecto cisne negro, es decir, es algo raro, ¿no? Y otras que tardan muchísimo tiempo en llegar a algo y llegan porque, bueno, hay muchos intereses o porque tienen a lo mejor algún tipo de utilidad, pero no tan universal. En el caso que comentas, mi percepción del metaverso precisamente es todo esto. Nos vendían una tecnología que puede ser muy interesante para ciertas cosas, como algo general y de uso para todo. Y era impostado. Era una cosa que no, que te ponías a hacer una cosa y tú dice que me pongo ahora que me pongo gafas o tengo que entrar en los tiempos de Second Life a un entorno en que tengo que instalar no sé cuántas cosas y ahora voy a llegar y voy a hacer un chat, pues para eso no necesito un avatar. O sea, para hacer un chat y que alguien me conteste, pues prefiero hacerlo con mi aplicación de Messenger oportuna, que es más rápido, más eficiente y no me molesta. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Es decir, hay una gran apuesta porque hay grandes posibilidades en estos mundos virtuales, pero hay muchas personas que no le ven una utilidad directa. Entonces, ¿qué eso provoca? Pues al final provocas que no llega a esa meseta de productividad. Puedes estar intentando consolidarlo, mejorarán las tecnologías, habrá tecnologías menos invasivas, habrá mejores gafas, y entonces habrá contextos de realidad aumentada, y es posible que por supuesto, incluso integrando inteligencia artificial, tengamos elementos muy potentes de aquí a unos años en este sentido. Pero al día de hoy muchas de las cosas serán irreales. ¿Qué pasa con estas inteligencias artificiales que nos han conquistado? ¿Por qué? Porque le hemos visto en el primer momento utilidad. Entonces, cuando algo lo consideras útil, acostumbras a ello, mejorará, le podrás hacer críticas, estamos en el momento más bajo o de peor tecnología en este sentido de los próximos años, pues claro, esto evolucionará, mejorará. Entonces, dentro de unos años nos reiremos de lo que hacía ChatGPT 4, ¿no? Con el que tendremos ChatGPT 24 y a la Pino Puente con razonamiento.
pero ya hemos visto la utilidad. Ya hemos visto que realmente esto no es una situación impostada. Esto nos, lo decías tú, me ahorra trabajo. En el momento que tú descubres que algo te ahorra trabajo y le puedes sacar un beneficio, y la tecnología está, ya se ha aceptado. Entonces nosotros miramos el número de usuarios que tiene la GPT, directamente estas curvas de aceptación tecnológica las pasó muy rápido. Ha sido la aplicación que más rápido ha llegado a 1 millón de usuarios, 5 días. Y o 100 millones de usuarios, un mes. Y ahora miramos y esto pudo ser un momento de mucha expectación. Es que se mantiene el número de usuarios, y además, aunque no se mantenga en ChatGPT, no se mantendrá en ChatGPT porque han aparecido en paralelo otras cuantas aplicaciones que también tienen su público, pero que el objetivo es el mismo. Lo cual ya no es que estemos hablando de ChatGPT en específico, es que estamos hablando de inteligencias artificiales generativas. Y que cada vez van a hacer más cosas. Entonces, como cada vez van a hacer más cosas, pues van a tener sus nichos de mercado de oportunidad. Por ejemplo, lo que se abre en el sector audiovisual con la generación de vídeo, pues obviamente eso va a ser una nueva integración en la generación de contenido audiovisual para las compañías de cine o las compañías de videojuegos, ¿no? Que serán capaces de generar cosas mucho más espectaculares a costes, pues no vamos a suponer más asumibles, y que habrá que ver cómo se integran pues los actores reales con estos nuevos actores virtuales que aparecen, ¿no? Ahora mismo puede parecer muy un canto de sirena, pero seguramente empecemos a verlo no en demasiado tiempo. Sí, a ver, muchísimas cosas me pasaban por la cabeza. Voy a ir por pasos, ¿vale? Cuando hablabas de los actores, en mi modo de ver, a lo mejor hay retractores que dicen es que van a quitar puestos de trabajo. Bueno, no lo sé. Desde mi perspectiva, a lo mejor crear no sé, un marciano verde y tal, hasta ahora era pues cuestión de disfraces, de maquillaje, de trabajo. A lo mejor dentro de unos años pues simplemente la inteligencia artificial pues para este tipo de películas o tal pone un maquillaje artificial encima de esa persona para... Entonces en ese sentido no sé si quitará demasiado trabajo. No apunté, pero ¿en qué punto estamos ahora? Hablabas de una gráfica, la gráfica del hype. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Sabrías establecernos un punto más o menos? ¿Bajamos ya? ¿Seguimos subiendo? ¿Estamos en la cúspide? ¿O hay una estabilización todavía? Desde mi punto de vista, si sirve de algo, creo que todavía estamos subiendo, porque todavía estamos viendo muchísimas más aplicaciones que tiene, porque hablamos de ChatGPT, pues que nos estamos olvidando de cualquier inteligencia artificial que genere imágenes, cualquier inteligencia artificial que genere vídeos, cualquier inteligencia artificial que genere música, que eso ahora mismo ya existe, ya es real, cualquiera de nosotros tiene acceso a ello. De hecho, pues algunas inteligencias artificiales de generación de imágenes las he usado, por lo que te comentaba antes de mi juego de mesa, que pues para probar y tal, pues que me genere un goblin o un dragón o lo que sea, pues a mí me resulta útil sin tener que acceder a personas expertas en ello. Me ahorra muchísimo dinero. Entonces, la pregunta es, ¿estamos subiendo? ¿Estamos estabilizados? ¿Bajando? Bueno, si yo tuviera que hablar de inteligencia artificial generativa, exacto, yo creo que podríamos haber bajado y estar empezando a subir un poquito hacia lo que es la madurez, ¿no? ¿Y esto qué sucede? Que no es una tecnología que se quede estable, para decir, esta esa tecnología y estamos viendo sino que está evolucionando y cambiando tanto, está como empezando desde el principio, o una y otra vez, ¿no?
Entonces hay aplicaciones de este tipo que se están pegando auténticos patacazos porque no llegan a tener lo que es el suficiente afluente masa de usuarios, ¿no? Mientras que otras, digamos, están ya casi a un nivel de adaptación total en esa meseta de la productividad. Nosotros ahora pudiéramos hablar de ChatGPT como la aplicación, si fuera una aplicación única. Creo que, bueno, tuvo su momento muy rápido de su vida. En ese mismo momento de su vida empezó a haber unas críticas tremendas de no sabes sumar. Y después, no sabes sumar, pues toma modelo nuevo, ¿no? Y entonces, este modelo nuevo, hay que te pago, no sé qué, pues pago, no pago. Y va subiendo poquito. De repente viene esta semana y te dicen, pues venga, gratis. Lo que antes era muy limitado, pues ahora gratis, ¿no? Aunque sea, no puedas mandar tantos mensajes, pues está. Con lo cual, en esa aplicación ya está muy asentada. Otras todavía le va a costar más, ¿no? Por ejemplo, el tema del vídeo. Pues, el vídeo todavía estamos en ese momento de su vida. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a tener, tenemos demos que son espectaculares, pero todavía no es una tecnología que tengamos en nuestras manos para hacerlo. Pero todavía en una expectativa así muy alta. Qué chulo va a ser. Hasta que lo usas y vas viendo que lo chulo. Entonces, ahí está en la subida. Otras están todavía lanzándose, ¿no? Por ejemplo, el tema de generación de música, pues por el estilo. Bueno, pues hay cosas que, bueno, que sí, pero todavía no lo veo como algo que ni siquiera haya llamado tanto la atención para que se convierta en un hype. Entonces, descomponiendo la inteligencia artificial en diferentes componentes, nos vamos a encontrar que hay muchos niveles de aceptación, ¿no? Y aplicaciones que están ahí saliendo. Es que ya saca Google su modelo, su Gemini, prometiendo muchas cosas, y la ves que mientras que ChatGPT ya tiene mucho camino andado, pues Gemini pues le va a costar todavía el conseguir esa masa, por ese tiempo desde que hubo entre el lanzamiento de uno y otro modelo. Entonces, bueno, son cosas que el mercado y las aceptaciones te van marcando. Y también muchas veces sucede que cuando dos tecnologías compiten por el mismo mercado, normalmente hay una que se queda con el mercado. No hay como demasiado espacio para que haya muchos actores, grandes actores. A ver, actores iguales. Entonces, bueno, ahí es un momento de competencia y muy interesante desde el punto de vista casi de sentarse con unas palomitas a ver cómo evoluciona el tema, ¿no? Entonces, esta semana, por ejemplo, ha sido un caso paradigmático de esta lucha de poderes y de intereses, ¿no? Ver cómo Google lanzaba su evento anual, creo que lo anunciaba para el 14 de mayo, donde iba a vender las bondades de su Gemini 1.5 con sus modelos y tal, y cosas sobre todo el modelo de pago para atraer a usuarios, y el día antes te llega OpenAI y te saca el ChatGPT GPT 4.0 con unas posibilidades de multimodales, de interacción y tal, que prácticamente te roba el protagonismo, ¿no? Es curioso ver cómo esto sucede, y al final, bueno, de alguna manera te va dejando esas expectativas, te va dejando estos elementos que también nos hemos vuelto cada vez, pues quizá nos acostumbramos a todas estas cosas, ¿no? Y antes cualquiera de estos grandes avances eran algo que aparecían y nos daba para mucho tiempo. Ya estamos acostumbrados a que prácticamente un día sí y otro también aparece alguna novedad que es brutal desde el punto de vista tecnológico, pero ya como lo vemos como, bueno, pues es que pues otra cosita más, ¿no? Cuando no nos va a enseñar todo lo anterior y sabemos todavía dónde nos va a llevar esto, pues ya estamos diciendo, es que yo necesito más. Entonces, si ya no me sorprenden con algo totalmente fuera de lo común, pues ya lo veo como, bueno, pues otro día más en la oficina, ¿no? Pues otras 50 cosas que hace las inteligencias artificiales, pero bueno, ya no me sorprende tanto.
Estamos en ese momento de propio cambio, ¿no? De un propio cambio tan rápido y que está siendo tan difícil de asimilar, ¿no? Que nos sobrepasa. Entonces quizá nos protegemos. Una de protecciones un poco... No me sorprende. En ese sentido, yo creo que el ChatGPT sube muchísimo más que otras inteligencias generativas como las de audio o las de vídeo, pues simplemente por el hecho de que son de nicho. O sea, a mí generar una canción o tal, pues me puede parecer divertido, pero no le encuentro utilidad como tal, salvo que la escuche en bucle o me quiera dedicar a ello. Es muy de nicho. Sin embargo, el texto lo usamos todos constantemente, casi todos los días, ¿no? Pasa lo mismo. Dime. No. Continúa. No, simplemente eso, que simplemente pasa igual con un tema de vídeo o tema de imágenes, salvo que sea para publicar en Instagram y me dedica a ello. Lo que pasa es que la tendencia, poco a poco que nos vamos a ir encontrando, precisamente es que en lugar de estas aplicaciones de nicho, o sea, que sean muy buenas y para un sector muy concreto y les ayude, que normalmente lo que vas a hacer, creo que lo que vas a hacer es que vas a ampliar la funcionalidad de ciertas aplicaciones que ya existen, que son referentes, ¿no? Entonces vas a incorporar la inteligencia artificial dentro de esa aplicación. Entonces, si eres, por ejemplo, un diseñador gráfico y utilizas Photoshop, pues lo que vas a utilizar es un Photoshop que tiene inteligencia artificial. O si eres un compositor de música, pues si tienes tu estudio de composición, pues vas a tener inteligencia artificial que te va a ayudar. Entonces tienes la aplicación especializada ampliada. Y por otro lado, lo que vamos a encontrarnos sobre la tendencia es, y cada vez más, esa herramienta de generación de texto, ese chat, se va a convertir en un elemento multimodal. Es decir, ya no hace falta que le escriba siempre, a lo mejor con la cámara de vídeo de un móvil, le enseño algo y le digo, y con la voz le pregunto y me responde por voz, o me responde por audio, o me responde por escrito, por texto, o me responde con una imagen. Entonces vamos a ir poco a poco. Digo que en laboratorio están ya cosas. En el día a día todavía falta llegar a ese nivel, pero ese es el siguiente nivel de interacción que vamos a tener. Entonces, en el momento que yo tengo esas posibilidades, pues ya si quiero pedirle la tontería de generarme una canción, pues ya me la va a generar. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de generar audio. Entonces solo tiene que coger y darle los tonos. De hecho, con la nueva versión de GPT, y ya están planteando, además, porque ahora mismo muchos modelos lo que hacían era, cuando tú tenías que pasar, por ejemplo, de texto a audio, lo que hacían era procesar el texto, mandárselo a otro modelo y el modelo generaba el audio. Uh-huh. Pero ahora es que el propio modelo, igual que es capaz de generar texto, va a ser capaz de generar en tiempo real audio. Y no necesitas un paso extra, sino que lo vas a hacer en la misma interacción. Entonces eso te va a dar posibilidades tremendas. Entonces tú puedes decir, las demos que están en internet esta semana, ¿no? Es, háblame más deprisa, o dame un tono de sorpresa, o canto. Precisamente porque el modelo te va a poder responder, no necesita una elaboración, un cambio de parámetros de la onda, del sonido, para conseguirlo, ¿no? Es que como lo está generando, lo va a generar como necesita. Entonces, todo este tipo de aplicaciones van a ir confluyendo desde un punto de vista generalista. Pero elementos más específicos, por ejemplo, el que quiera tener una generación de vídeo profesional, pues no va a utilizar un ChatGPT para generar vídeo profesional, podrá generar vídeos o amateur o juguete, pero claro, si ya pues tendrá que ir a una aplicación donde sí tendrás esos elementos inteligentes, pero en un contexto más profesional para gente que se dedica a eso. Entonces, vamos a tener como herramientas tipo generalistas para una interacción
que nos va a permitir muchas cosas. O sea, no estoy diciendo que sean malas aplicaciones, sino que nos van a permitir cambiar nuestra experiencia de usuario en interacción, y habrá aplicaciones específicas que sean más potentes, mejores, ya para aquellos profesionales que lo necesiten. Y que normalmente pues vendrá monetizado con otros modelos diferentes de pago de licencias, de pago por uso, en función de parámetros de generación, pues seguramente tengo que trabajar con modelos que cuestan una pasta en la generación de cada fotograma, pues habrá que pagarlo. Sí, Eso no lo va a hacer todo el mundo. Eso sucede ahora mismo, es decir, yo si quiero editar un vídeo, puedo ir a lo gratis, Movie Maker, se me ocurre, o si necesito algo mucho más profesional, pues Sony Vegas, que no sé cuánto está la licencia ahora, pero no sé, 1.000, puede ser, 1.000 euros, no lo sé. Y vas a tener otro nivel. Uh-huh. Digamos que igual que vas a tener que pagar una licencia por tu aplicación X, luego cuando tú tengas capacidad de generación dentro de esa aplicación X, seguramente tengas que tener una especie de monedero donde tú vas consumiendo en función de lo que generas, porque lo que tiene coste. O sea, hacer una buena generación de una imagen, de un vídeo, tiene un coste. Entonces, no vas a decir, pago la licencia solo que es una licencia brutal, que sea una especie de tarifa plana, pues normalmente lo que vas a hacer es pagar la licencia de la aplicación que corresponda y después ir recargando como si fuera un juego y fueras comprando pues elementos extra para poder ir utilizándolos, ¿no? En función de lo que necesites y también en función de lo costosos que sean los modelos, ¿no? O sea, no es lo mismo utilizar un GPT 3.5 para generar que un GPT 4. A nivel de tokens estamos hablando de céntimos frente a euros. Ahora es la nueva versión que han sacado, el 4, pues dicen que es más rápido y más barato, lo cual significa que estamos al final reduciendo costes de todas esas aplicaciones que tienen que pedir al modelo la generación, porque ellas van a tener que pagar por esa generación, que al final significa un consumo, un gasto computacional, y se tiene que sostener, aparte de la monetización ya del I+D que se lleva a cabo. Bueno, en ese sentido, nos estamos yendo de tiempo. Quería casi ya medio finalizar. Comentar que vi un short hace no muchos días de una inteligencia artificial que generaba una canción con las frases míticas de Rajoy. Me gustó muchísimo, me hizo mucha gracia. Nada, quería dejarlo por aquí nada más. Y después, pregunta obligatoria de este podcast. ¿Eres jugador de videojuegos? No mucho. No mucho. Ni me da el tiempo ni me da la vida, ¿no? Ya. ¿Ves potencialidades en ese sentido, inteligencia artificial ligada a videojuegos? Sí, mucho. Sí. Creo que ahora mismo, igual que yo ahora mismo lo plantearía casi en el mismo nivel que las producciones cinematográficas, ¿no? Al final un videojuego va a tener mucho de esto. Creo que, o sea, no todos, por supuesto, pero creo que muchos de los nuevos juegos van a ser como películas que las vas a estar protagonizando, jugando con escenarios alternativos, cosas por el estilo. Entonces la generación de modelos, de personajes, de situaciones, va a dar lugar a que la inteligencia artificial apoye mucho, precisamente para la complejidad de estos elementos, ¿no? Entonces, yo, creo que es una de obviamente, de los nichos de funcionalidad o de oportunidad que se va a trabajar. O sea, yo creo, cada vez lo veo más de la mano el mundo audiovisual tradicional con el mundo del juego, ¿no? Eso no sé, a lo mejor también puede que cambiemos el tipo de películas que nos encontremos, ¿no? Entonces, que sean películas más interactivas, más que tengan esa parte de jugabilidad también, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un campo
En ese Total. sentido, uno de los videojuegos últimos que he visto que me llamó mucho la atención fue un videojuego donde ibas puerta por puerta intentando... eh, eras un vampiro. A ver, el juego estaba muy mal hecho, era como una beta muy mala y... Pero en ese sentido sí que se veía mucho chat GPT ahí. Eras una especie de vampiro que lo que tenía que hacer era entrar en casas para comerse a gente. Hablabas con ellos a través de un micro real, no escribiendo, sino hablabas con ellos a través del micro y le decías, hola, ¿me dejaría usted pasar? Y la inteligencia artificial generaba un texto diciéndole no, porque no sé qué, y cada personaje tenía sus gustos, sus intereses, entonces tenías como que ir gestionando esos gustos e intereses, pues si te gustaba mucho la huerta, bueno, pues inventarte, ¿no? Que eres un experto agricultor que con fertilizantes no sé qué, que le vas a ayudar muchísimo, entonces te dejaba entrar y ahí pues aparecía la segunda parte del juego. Nada, es muy sencillo y sí que lo veo. No videojuegos con una línea temporal muy recta, sino que podrían ir incluso variando en función de tus acciones y de cómo vayas haciendo. Yo creo que, además, a los productores indies, a los desarrolladores que con bajos presupuestos le va a ayudar muchísimo, tanto generar la música, a lo mejor como diseñar arte, etcétera, etcétera. Yo creo que les va a ayudar mucho. Sí, bueno, y yo creo que siempre es un poco en función del tipo de producción que estés buscando, ¿no? Yo creo que ahora, como siempre, ahora mismo hay que distinguir las grandes producciones que tienen por detrás muchísimo dinero y como por detrás, pues algunos productos más tipo indie, de low cost, Ujú. que tienen que buscar otros recursos, ¿no? Pues aquí va a suceder lo mismo. Tendrás inteligencia artificial y lleve elementos para hacer esa producción casera. Y se entiende, lo que sea queda mal, ¿no? Como digamos esa corriente de juego más low cost, eh, pues te dará esos recursos y habrá otros recursos para las grandes producciones que sean capaces de invertir mucho más dinero y cuando puedan acceder a desarrollos tecnológicos o generaciones que a mí me cueste mucho dinero. Entonces, bueno, creo que son la, las ramas del mercado de videojuegos van a seguir estando y se van a ir aprovechando y alimentando de estas situaciones para producirlo en su o introducirlo en su workflow o en su forma de poder concluir con un producto final, ¿no? Que sea más o menos rentable en función de sus objetivos y de sus pretensiones, ¿no? O sea que pues es imposible ahora, no tiene ningún sentido comparar un juego indie con un juego de una gran compañía. Ujú. Cada uno tiene su lugar, su nicho y ya tienen su presupuesto y su forma de desarrollo. Pues lo vamos a encontrar igual, pero en todos los dos casos la inteligencia artificial va a estar de alguna manera. Yo creo que sí. Bueno, pues yo daría por finalizado aquí, salvo que queden cositas en el tintero ahí que quieras aclarar o alguna conclusión final que No, quieras establecer. yo creo, bueno, conclusiones, quizá por cerrar con una idea, ¿no? Yo creo que estamos al comienzo, todavía al comienzo de una era, ¿no? De una era que ha cambiado, que nos ha venido a aportar una base tecnológica que no hace tanto tiempo no éramos ni conscientes de que esto podía ir a poder estar ahí. Incluso eh, si eras, ya te digo, experto, estabas un poco metido y conocías los avances en investigación, eh, lo veías interesante, pero no lo veías tan inmediato que esto pudiera explotar como ha explotado, ¿no? Pero aún así, estamos todavía en un momento todavía donde cuesta hacerse una idea, imaginar todos los posibles escenarios, todos los posibles caminos que nos está abriendo, ¿no? Entonces tenemos que descubrirlos y tenemos que llevarlos a un equilibrio en nuestra sociedad, ¿no? Con todos los beneficios. O sea, no, esto no es ni todo es bueno, ni todo es malo. ¿No? Hay cosas que habrá que sabemos que hay beneficios
y hay riesgos y elementos perjudiciales que habrá que saber cómo resolverlos y cómo sortearlos, ¿no? Y es quizá nuestro reto como sociedad, y si lo planteamos desde un punto de vista incluso del conocimiento, creo que esto no es un nicho solo para ingenieros de software o expertos en inteligencia artificial. Creo que es un mundo para co-crear. Tenemos que unir esfuerzos, los expertos de los dominios con los expertos en tecnología, para ir dándole forma a todas estas posibilidades que, insisto, que yo en este sentido no lo veo como el nuevo metaverso. De hecho, yo diría que la inteligencia artificial generativa fue el vídeo que mató a la estrella de la radio, que era el metaverso, ¿no? Entonces, y creo que yo apuesto. Y no es porque yo apueste nada, sino porque al final solo tienes que ver quién mueve los hilos en la industria y la cantidad de dinero que se está invirtiendo en todo esto. Mm. Entonces esto no es, y aunque podamos decir también en el metaverso se movió dinero, no tiene nada que ver. La cantidad de inversión que se está produciendo en todo esto. Sí, al final están las grandes compañías metidas ahí, Google. Y ellos no dan este paso, o sea, están dando muchos pasos por avanzar en investigación, en tal, pero es que aquí estamos hablando ya de invertir en producción. Mm. No se va a abandonar, por supuesto, la investigación porque es fundamental, necesaria, pero ellos están invirtiendo ya en producción. Están ya viendo que las posibilidades son pues ilimitadas y entonces necesitan mayores centros de proceso de cálculo. Estamos viendo como Nvidia, que se ha convertido pues en casi en el motor de todo esto, está sacando dispositivos, GPUs de una potencia tremendísima para poder entrenar modelos y modelos y modelos. Aparecen, irán poco a poco apareciendo nuevos competidores de hardware. Entonces, hay mucho en juego y esto hay mucho en juego es porque realmente se ve invertir de marcha. O sea, Ha venido no nos para vamos, quedarse. sí, sí, sí. Y no nos vamos a quedar aquí. Es que nos seguimos sorprendiendo. O sea, sigue pareciendo increíble ciertas cosas, ciertas capacidades que exhiben estos modelos de inteligencia artificial. Pero es que lo que más nos sorprende es decir, es que no hemos llegado al techo y vamos a seguir avanzando. Y hay muchas cosas que se van a poder hacer en capacidad generativa, en calidad de la generación, pero sobre todo en cómo se va a evolucionar incluso los paradigmas que tenemos de computación, de desarrollo de software, de organización empresarial, porque vamos a empezar a incorporar elementos que ahora son juguetes. Mm. Son juguetes, quizá vamos pasado de juguetito a juguetes más avanzados, pero lo vamos a empezar a encontrar en que se van a convertir en entes autónomos, que van a aparecer dentro de nuestros flujos y que van a ser capaces ya de ir haciendo cosas, de coordinarse, y van a coordinar elementos software, elementos hardware, elementos robóticos. Es, o sea, echando a volar la imaginación en un tiempo que seguramente tampoco estamos hablando de que nos tenemos que ir a décadas. Vamos a ver cómo lo que vemos a nuestro alrededor se va a transformar gracias a esto. Entonces, con todos los posibles beneficios, también tenemos que ver cuáles son el precio a pagar, ¿no? Que lo Y habrá. eso tenemos que comprar. Sí, 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 por supuesto que lo va a haber. Entonces, habrá que intentar mitigarlo, intentar sortearlo, que los abusos
no se produzcan o no se produzcan de la menor manera posible y se puedan controlar, detectar y corregir, porque desde luego el tema ético es también muy importante. Quizá ahora estamos en ese momento de fascinación donde vemos demasiado las cosas buenas, pero también hay que empezar a pensar sin intentar decir que la solución es prohibir, pero también hay que ser conscientes de que los riesgos éticos, los riesgos de privacidad, los riesgos de seguridad, para mí me preocupa mucho la equidad en el acceso. Eso están ahí. Bueno, es el panorama apasionante que se nos abre, tanto para la parte más beneficiosa como bueno, también para la parte de asegurarnos, ¿no? Como sociedad que podemos convivir con este tipo de soluciones. Creo que podríamos seguir hablando durante horas sobre esto. Así que desde aquí quedas invitado otro día, dentro de unos años, a ver cómo ha evolucionado todo el tema de las inteligencias artificiales. Y sin más, agradecerte un montón tu participación. He estado encantado. Has hablado de un montón de cosas, nos quedan otras tantas en el tintero, segurísimo. Y agradecerte tu participación y que vuelvas pronto. Nada, agradeceros a vosotros, ahora que esto es un placer, que al final estamos hablando de lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo todos los días, lo que nos apasiona. Entonces, bueno, espero que no haya sido muy cansino ni... Para nada. Yo creo que ha sido muy interesante todos los puntos. Entonces, pues, de nuevo, realmente daros las gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros en la Caja Gris y a vuestra disposición y nada. A ti, Francisco. Perfecto.